Hola innovadores y bienvenidos a Innovación Jurídica. Hoy haremos un estudio de derecho comparado entre Venezuela, Colombia, España, Chile, México y Argentina, con la finalidad de determinar y comparar sus sistemas de gobierno y formas de Estado. Dicho eso, comencemos. El Estado se define como la sociedad civil jurídicamente organizada. Es así que el Estado es una forma de organización político-jurídico que puede ser adoptada por una sociedad. Entendemos así que el Estado es una forma en la que puede decidir organizarse una sociedad. Asimismo, para hablar de la existencia de un Estado, deben existir tres elementos: el territorio, el pueblo o población y el poder o soberanía. El territorio es el espacio geográfico sobre el cual existe el Estado. El pueblo se refiere a los integrantes del Estado, y la soberanía es la capacidad del Estado de imponer su autoridad sobre un determinado territorio y población. El Estado se convierte en un ente con personalidad jurídica y pueden existir diversas formas de Estado. Cuando hablamos de formas de Estado nos estamos refiriendo a la forma en que se organiza el Estado acorde a la relación que existe entre los tres elementos que lo componen. Este es el concepto básico de formas de Estado, pero según el punto de vista en que se observe la forma del Estado, se considerarán más factores que la relación entre sus tres elementos existenciales. Es así que el concepto de forma de Estado tiene una extensión de significados muy amplia, lo que confiere al vocablo gran libertad de interpretación. Este concepto es utilizado por algunos especialistas en derecho político para diferenciar la distribución espacial de la actividad estatal de la distribución de tal actividad entre los órganos que componen el Estado o forma de gobierno. Este significado de formas de Estado se refiere al grado de descentralización con base en el territorio que existe en un Estado. Así se puede distinguir el Estado unitario, el Estado federal y el Estado confederado. Otros autores usan el concepto de formas de Estado en su acepción de formas de gobierno, es decir, se determina la forma de Estado por la conexión con el sistema de gobierno, y en algunos casos se tienden a utilizar los términos como sinónimos. Por ejemplo, Estado democrático, Estado totalitario, Estado republicano y Estado monárquico. Un tercer significado de formas de Estado hace referencia a los derechos que tienen reconocido constitucionalmente los individuos en el Estado y al papel que el Estado desempeña en la gestión del orden social, en particular del orden económico. Desde este enfoque, el Estado puede dividirse en Estado liberal, Estado social y el Estado de bienestar. Entonces podemos clasificar la forma del Estado de la siguiente forma. Primero, según la distribución del poder en el territorio. Segundo, según su sistema de gobierno. Y tercero, según los derechos económicos reconocidos. Bien, vamos a enfocarnos ahora en las formas del Estado según la distribución del poder dentro del territorio. El Estado unitario constituye la forma más común de organización a la evolución del Estado-nación desde el Estado absoluto. En este se implica la unidad territorial y la unificación de los ordenamientos jurídicos. Su construcción se da mediante un proceso de concentración del poder, unificación de normas y uniformización de las poblaciones. Se trata de un Estado fuertemente centralizado y concentrado, es decir, el poder y la toma de decisiones se concentra en un solo nivel, el cual es el nivel nacional, pudiendo a veces dejar en manos de otros organismos algunas actividades o funciones, lo que se conoce en derecho como desconcentrar. Por ejemplo, cuando un ministro tiene una oficina en alguna ciudad del interior para que ésta realice allí sus propias funciones. En la práctica, se debe decir que no se encuentran estados democráticos que concentren el poder de manera absoluta. El caso es que en el Estado unitario solo existe un sujeto estatal con personalidad jurídica en el territorio. Por ejemplo, es como decir que Venezuela, Argentina y Colombia son sujetos de derecho, pero sus divisiones político-territoriales, sean llamadas provincias o estados, carecerían de personalidad jurídica y algún poder. Solo serían un territorio más donde se ejerce el poder de la nación, y esos espacios geográficos no pudieran tener sus propios ordenamientos jurídicos ni sus propias autoridades. Tendrían que regirse de forma absoluta por la legislación nacional, y las autoridades de las provincias no serían más que delegados del poder nacional sin ningún tipo de soberanía directa. En conclusión, en el Estado unitario solo existe un gobierno, el cual es el gobierno nacional. Pasemos a ver ahora el Estado federal. Se entiende por Estado federal un Estado que fundamenta su forma en la división del poder en el territorio, con ciertas características esenciales.
como lo son, primero, el poder político se reparte originariamente o constitucionalmente entre instituciones que controlan distintos espacios territoriales, ya sean estados o provincias, y se comparte el poder entre los niveles de gobierno. Segundo, existe una distribución de competencias constitucionales y existencia de una constitución propia de cada estado. Tercero, se reparte la capacidad de cobrar y crear impuestos a los estados para la financiación de sus actividades. Cuarto, existencia de instituciones federales en las que intervienen los estados y un órgano jurisdiccional de solución de conflictos. Como vemos, en el Estado federal no existe un solo sujeto con personalidad jurídica, pues además de la nación, la Constitución le reconoce ciertas atribuciones a las entidades político-territoriales menores, que serían los estados o provincias y los municipios, siendo estas entidades titulares de autonomía y por lo tanto no se encuentran subordinadas en toda su actividad al poder nacional. Aún así, se debe destacar que la soberanía reside en el poder nacional, por lo que si bien las entidades menores cuentan con cierto grado de autonomía, siguen en líneas generales subordinadas al poder nacional. Pero existen áreas en las que el poder nacional no puede intervenir y dichas áreas serán las determinadas por la Constitución en cada caso. Vayamos a la próxima forma de Estado. El Estado confederado es aquel mediante el cual diversos estados soberanos deciden unificarse a través de una constitución para delegar a un poder superior el control de ciertas instituciones comunes, es decir, estos estados soberanos ceden una fracción de su poder a una autoridad central. Como vemos, a diferencia del Estado federal, aquí cada integrante de la unidad nacional o federal cuentan con soberanía, solo que cada estado soberano decide que ciertas funciones o competencias estén regidas por una autoridad superior, que es la confederación. Ciertamente, esta forma de Estado posee características muy similares a la de Estado federal que acabamos de analizar, pero en este caso existe una mayor descentralización del poder político, pues entre los integrantes de la Unión no se habla de una simple autonomía, sino de una verdadera soberanía. Asimismo, como cada Estado es soberano, posee capacidad de autodeterminación, por lo que teóricamente hablando, cada Estado posee la libertad de abandonar a la Confederación cuando lo desee, cosa que no es tan sencillo en una federación. Bien, vamos a pasar a la próxima sección de formas de Estado. Como se dijo, también podemos clasificar al Estado según su sistema de gobierno. Entonces debemos entender que el sistema de gobierno, a diferencia de la forma de Estado, no se refiere a la relación de los tres elementos existenciales del Estado, sino directamente a las relaciones de los poderes públicos, y desde un punto de vista más estricto se está refiriendo al carácter electivo o no de la jefatura del Estado. Entonces, los sistemas de gobierno desde el punto de vista general, es decir, referente a la relación entre los poderes públicos, dígase poder legislativo, judicial y ejecutivo, y más específicamente la relación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, pues estos son los poderes políticos por naturaleza, serán los siguientes sistemas. Tenemos al sistema parlamentario, donde existe cierta relación de conexión y confianza entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, siendo que la asamblea o parlamento es quien elige al presidente. Sistema presidencialista. Existe una separación entre los poderes legislativo y ejecutivo, la cual se expresa en que las autoridades de cada poder son elegidas por elecciones distintas y dichos procesos son autónomos entre sí. También tenemos un sistema híbrido, que puede existir cuando existen características de ambos regímenes. Y por otra parte también tenemos el sistema convencional o de asamblea, donde el poder legislativo es claramente superior a los demás. Ahora bien, desde el punto de vista estricto, el sistema de gobierno se refiere al carácter electivo del jefe de Estado, donde veríamos a la monarquía, donde el poder se hereda, y por otra parte tendríamos a una república, donde el jefe de Estado es un presidente electo. Otro sistema de gobierno es el sistema democrático, donde el poder reside de forma intransferible en el pueblo y se exige el cumplimiento de un conjunto de principios para concluir que se está en una democracia. Este sistema, a su vez, se subdivide en tres subsistemas,
Primero, democracia directa, cuando el pueblo ejerce de forma directa el poder y la toma de decisiones de la vida pública. Segundo, democracia representativa. En este caso, el pueblo conserva el poder, pero su ejercicio está delegado a representantes. Y tercero, democracia participativa. El pueblo es soberano y si bien existen representantes que ejercen el poder en su nombre, existen mecanismos legales y constitucionales que le permiten al pueblo participar en la toma de decisiones. Este es un sistema mixto entre la democracia directa y la democracia representativa. En contraposición a la democracia tenemos a la dictadura, donde el poder se concentra en un individuo o grupo de individuos, acabando con las libertades políticas y haciendo prácticamente imposible para los sujetos ajenos al gobierno la llegada al poder mediante mecanismos legales, siendo que la voluntad popular no gobierna, sino que en realidad está gobernando la voluntad del grupo que en este momento se encuentra ocupando los cargos públicos. Es decir, no gobierna el pueblo, gobiernan los dictadores. También está el Estado totalitario, es aquel que se caracteriza por ser excesivamente intervencionista en la vida privada de los integrantes de la sociedad, acabando con las libertades individuales de los sujetos, desconociendo la individualidad propia del sujeto bajo el postulado de que el Estado es solo uno. Más resumidamente podemos mencionar al Estado-Nación, que se entiende como una organización jurídico-política que engloba a una identidad nacional. Es el Estado propiamente dicho y es lo que comúnmente se llama país. Jurídicamente, según las características propias de cada Estado, se pueden utilizar el término nación, república o monarquía para referirse al Estado-nación. Por otra parte, están los estados internos, que son aquellas provincias o regiones que se encuentran dentro de un Estado-nación, pero poseen las características propias o características existenciales de un Estado según el derecho. Y por otra parte, están los estados-ciudades. Son territorialmente hablando ciudades, pero estas cuentan con las instituciones propias de un Estado. Es así que según el sistema de gobierno y la distribución del poder dentro del territorio, tenemos el Estado federal, el Estado confederado, Estado unitario, Estado presidencialista, Estado parlamentario, Estado monarquía y Estado república, entre otros. Pero también se puede clasificar el Estado en teocrático, es decir, aquel en el cual no hay separación entre el Estado y la Iglesia, y por lo tanto las normas de la religión dominante tienen el mismo peso que las normas jurídicas. Es decir, la religión escogida es norma jurídica. Este Estado se contrapone al Estado laico, en donde existe una clara diferenciación entre el Estado y la Iglesia. Por lo tanto, las normas de la Iglesia no tienen ningún valor jurídico, y además, la Iglesia debe subordinarse al Estado. Bien, vayamos al tercer punto de vista. Desde el punto de vista de los derechos económicos reconocidos en la Constitución, podemos hablar de Estado liberal y Estado social. En el Estado liberal se reconocen los derechos individuales y se caracteriza por la poca intervención del Estado en el área económica. Y existe una amplia libertad para los individuos que quieran ejercer actos económicos. Básicamente, en este Estado la economía es gobernada por los particulares y el Estado solo interviene cuando es realmente necesario. Por otra parte, está el Estado social, que viene a ser una evolución del Estado liberal por diversos motivos históricos. En este Estado, los derechos económicos sociales tienen rango constitucional, es decir, derechos como el trabajo, la salud y la familia son reconocidos y regulados en la Constitución. Este Estado se caracteriza por mayor intervención del Estado en la actividad económica, creando mayores regulaciones que en el Estado liberal, y en general se puede decir que este Estado busca que se establezca un nivel mínimo de riqueza para toda la población. Por último, debemos mencionar un concepto importantísimo que es el Estado de Derecho. Se define como Estado de Derecho aquel Estado en el cual los poderes públicos y la actividad estatal está indisolublemente ligada a la ley, por lo cual la actuación del Estado no puede ser otra cosa que la expresión del derecho. Para que exista un Estado de Derecho deben concurrir 5 requisitos básicos. Primero, principio de legalidad. Se refiere a que los órganos del poder público están amarrados a la ley y todos los aspectos de su actividad lo define la ley.
Por lo tanto, no pueden hacer nada que la ley no les indique. Segundo, supremacía constitucional. La Constitución es la norma suprema y fundamental, por lo cual tiene mayor jerarquía que cualquier norma jurídica y somete a todos los sujetos públicos y privados dentro del territorio del Estado. Tercero, división de poderes. Se refiere a que las funciones públicas estén repartidas en distintos organismos que son independientes entre sí. Cuarto, control de la constitucionalidad. Consiste en la existencia de un organismo autónomo que se encargue de proteger la interpretación y aplicación de la Constitución. Y quinto, la existencia de un procedimiento democrático para la elección de las autoridades. Dicho eso, veamos la forma de Estado y los sistemas de gobierno que adoptan nuestras constituciones. En el caso de Venezuela, el artículo 1 establece que la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente. En el mismo instante en que define el nombre oficial del Estado, expresa su forma de gobierno, el cual es la República, que como vimos, es un sistema de gobierno en sentido estricto que consiste en que el jefe de Estado posee tal carácter porque es electo, a diferencia de la monarquía donde el cargo se hereda. Otro elemento a agregar al sistema de gobierno venezolano es que es un sistema democrático, pues el artículo 2 de la Constitución dispone que Venezuela se constituye en un Estado democrático, siendo entonces claro que el sistema de gobierno de Venezuela es el de República Democrática. Es decir, el jefe de Estado es un funcionario electo por el pueblo y no por grupos parciales. El artículo más detallado del sistema de gobierno venezolano es el artículo 6 de su Constitución, el cual dispone que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. Vemos que en este artículo, cuando habla de república, se refiere directamente al gobierno, como es el deber ser, y le agrega la afirmación es y será siempre democrático, siendo así que el sistema de república democrática queda plasmado de forma directa en este artículo. Además de esto, el artículo 228 termina por agregar el presidencialismo al sistema de gobierno venezolano. Ahora bien, el artículo 2 en su amplitud dispone lo siguiente: Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Omitimos el resto del artículo y agregamos un fragmento del artículo 4 que dispone: la República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución, y omitimos el resto del artículo, siendo entonces que la forma del Estado venezolano es la del Estado federal, social de derecho y de justicia. Por lo tanto, en Venezuela existe el poder nacional expresado en la República, pero los estados internos o provincias y los municipios son sujetos estatales, con sus propias competencias constitucionales y conservan autonomía del poder central. Pero claramente la soberanía es de la República, pues nos encontramos en presencia de un Estado federal. A su vez, como Estado social, la Constitución contiene los derechos económicos sociales y el Estado interviene en la economía para asegurar esos derechos y, por supuesto, para asegurar un mínimo de riqueza para los individuos que habiten en Venezuela. Al ser un Estado de derecho, la Constitución es la norma suprema y reina el principio de legalidad, y deben concurrir todos los principios del Estado de Derecho. Y por último, esta Constitución innova estableciendo el Estado de justicia, es decir, que la forma de actuar del Estado debe ser justa. Esta puede ser vista como una evolución del Estado de Derecho, donde la ley es el máximo principio. En esta invención de la Constitución venezolana, la justicia ocupa un lugar superior a la ley y al derecho, siendo inclusive que en algún caso podría un juez desaplicar el derecho por no ser justo. En suma, Venezuela es un Estado federal, social de derecho y justicia, con un sistema de gobierno de república presidencialista democrática. Pasemos a ver el caso colombiano, que dispone en su artículo 1: Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Vemos que Colombia es un Estado unitario social de derecho y con un sistema de gobierno de república democrática,
Sobre su sistema de gobierno es idéntico a lo que ya mencionamos para Venezuela, es decir, su jefe de Estado es un funcionario establecido mediante una elección democrática, pues el poder de elegir a los representantes lo tiene el pueblo. Asimismo, el artículo 190 consagra el sistema presidencialista en Colombia. Colombia es un Estado social de derecho. Es así que el Estado interviene en la economía para asegurar un mínimo de riqueza a toda la población, limitando un poco las libertades económicas. Y al ser un Estado de derecho, sus máximos principios son la legalidad y la supremacía constitucional. Colombia, a diferencia de Venezuela, es un Estado unitario, es decir, el poder político está concentrado y centralizado en la autoridad central, que sería la República, siendo que las entidades menores no poseen autonomía política, careciendo de fuerza legislativa y teóricamente hablando carecen de personalidad jurídica, por lo que los estados internos o provincias de Colombia no son verdaderamente entidades políticas, sino departamentos administrativos de la República. ¿Quién es verdaderamente quien tiene el poder? Es decir, las entidades menores solo ejecutan el mandato de la República, pero no tienen autonomía. En el caso de España, el artículo 1, en su inciso 1, establece la forma del Estado. Expresa que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, y en su inciso 3 expresa el sistema de gobierno cuando dispone lo siguiente: la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. De este artículo se desprende que España tiene como sistema de gobierno una monarquía parlamentaria democrática. Este complejo sistema de gobierno se acomoda de la siguiente forma: el cargo de jefe de Estado es hereditario y no está sometido a elección. Es por eso que estamos en presencia de una monarquía y no de una república. El sistema es parlamentario, pues las relaciones entre los poderes políticos, legislativo y ejecutivo no están separadas de forma absoluta, sino que el Parlamento es quien elige al jefe de gobierno. Vemos que a diferencia de las constituciones anteriormente analizadas, en España el jefe del Estado y el jefe de gobierno son sujetos distintos. Asimismo, el sistema es democrático, así que el poder no reside en el monarca, el cual es un simple representante. Y si bien el pueblo no elige al jefe de gobierno, sí se encarga de elegir a los integrantes del poder legislativo, que posteriormente elegirán al jefe de gobierno. Por otra parte, la forma del Estado es la de un Estado social de derecho. Ya a este punto se ha dicho suficiente sobre qué es un Estado social de derecho, es decir, un Estado de derecho donde los derechos sociales tienen rango constitucional y existe mayor intervención del Estado en la economía. Pero desde el punto de vista de la distribución político-territorial del poder, no nos queda claro cuál es la forma del Estado español, pues la Constitución no afirma de forma expresa si el Estado será unitario, federal o confederado, por lo cual nos vemos obligados a realizar un examen más profundo de esta Constitución. El artículo 137 dispone que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Y el artículo 114 establece que la Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos integrados por los alcaldes y los concejales. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto en la forma establecida por la ley. Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del consejo abierto. Como vemos, estos artículos nos dan a entender la existencia de entidades estatales inferiores al poder central y que dichas entidades gozan de cierto grado de autonomía, inclusive al punto de que el sistema democrático parlamentarista que se aplica a nivel nacional también se aplica a nivel municipal. Asimismo, el artículo 114 dispone en su inciso 1, la provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Segundo, el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo. Tercero, se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de las provincias.
Cuarto, en los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de cabildos o consejos. Artículo 143, inciso 1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocida en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en comunidades autónomas con arreglo a lo previsto en este título y en los respectivos estatutos. Como vemos, existen además de los municipios otros entes con personalidad jurídica y autonomía como lo son las provincias y las comunidades autónomas. Es así que podemos concluir que la forma del Estado de España, en el sentido de la división político-territorial, es la de un Estado federal, pues no puede ser un Estado unitario, pues no existe un solo sujeto estatal ni un solo ordenamiento jurídico. Y no puede ser confederado, pues los sujetos estatales son autónomos pero no soberanos, a diferencia del poder nacional o federal. Pasemos a estudiar el derecho de Chile. El sistema de gobierno lo contiene el artículo 4, cuando establece: Chile es una república democrática, es decir, el jefe de Estado es electo, a diferencia de la monarquía, y es elegido por todo el pueblo, que es el soberano. El artículo 3 contiene la forma de Estado, y lo expresa al decir que el Estado de Chile es unitario, siendo que solo existe un sujeto estatal, y por lo tanto todo el poder político queda en manos de la autoridad central. Nos queda preguntarnos su forma de Estado según los derechos económicos y revisar si hace mención a la adopción del Estado de Derecho. La Constitución de Chile no hace mención de ser un Estado de Derecho, pero en su artículo 6 contiene lo siguiente: los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República. 5. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley, siendo que aquí se consagran los principios de supremacía constitucional y principio de legalidad, pilares fundamentales del Estado de Derecho. Asimismo, la presencia del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial es evidencia del principio de separación de poderes. El artículo 24 dispone que el gobierno y la administración del Estado corresponde al presidente de la República, quien es el jefe del Estado. Asimismo, el artículo 32 establece las competencias propias del presidente. Por lo tanto, tenemos un poder autónomo. El artículo 46 establece que el Congreso Nacional se compone de dos ramas: la Cámara de Diputados y el Senado. Ambos concurren a la formación de las leyes en conformidad a esta Constitución y tienen las demás atribuciones que ella establece, siendo esta expresión del poder legislativo. Y el poder judicial se expresa en el artículo 76, cuando dice: la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolver y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometido a su decisión. Para hacer ejecutar sus resoluciones y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determine la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. Los demás tribunales lo harán en la forma que la ley determine. 162. La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar. Asimismo, el artículo 93 dispone que son atribuciones del Tribunal Constitucional: 1. Ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación, siendo prueba de control de la constitucionalidad y, como ya se mencionó,
que el sistema de Chile, siendo prueba del control de la constitucionalidad. Y como ya se mencionó que el sistema de Chile es democrático, estamos en presencia de los 5 elementos del Estado de Derecho. Asimismo, vemos que del artículo 19 al 23, Chile le ha dado rango constitucional a ciertos derechos sociales, por lo que podemos considerarlo un Estado social de derecho. Con respecto al sistema de gobierno, el artículo 26 prevé el sistema presidencialista para esta república democrática. En suma, la forma de Estado de Chile es un Estado unitario, social de derecho, con un sistema de gobierno de república democrática presidencialista. Estudiemos ahora el régimen de México, que dispone en su artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interno, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Vemos que su sistema de gobierno es el de república representativa democrática. Como vemos, el modelo representativo se refiere a la existencia de representantes que ejercen el poder, y la democracia es el que dispone que el poder reside en el pueblo. De aquí se infiere que México tiene un sistema de democracia representativa, al combinar estos sistemas. Cabe aclarar que todas las constituciones anteriormente analizadas también contienen un sistema de democracia representativa o, en su defecto, de democracia participativa, pues por la evolución de los grupos poblacionales es casi imposible hablar de democracia directa. Es así que México es una república democrática representativa. Asimismo, México adopta el sistema presidencialista en virtud de la elección directa establecida en el artículo 81. Ahora bien, su forma de Estado es federal, cosa que se detalla muy explícitamente en este artículo, y por primera vez vemos un artículo que directamente separa al Estado de la Iglesia, expresando que México es un Estado laico. Esto se ratifica con el artículo 130, el cual dispone: el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se ajustarán a la ley. Al igual que con Chile, nos queda preguntarnos si México es un Estado social de derecho, y de ser así, ¿dónde se expresa esa cualidad? Indaguemos sobre la existencia del Estado de Derecho. Primero, la división de poderes, que se expresa en el artículo 49. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación. Omitimos el resto del artículo y seguimos con el artículo 125. Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de la Federación y otro de un Estado que sean también de elección, pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar. Por otra parte, los principios de supremacía constitucional y principio de legalidad se expresan en el artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados. Asimismo, el control de la constitucionalidad se encuentra contenido en el artículo 105, concurriendo entonces todos los elementos del Estado de Derecho. Desde el punto de vista económico, el título sexto, que iniciaría con el artículo 123, da rango constitucional a los derechos sociales. Es así que tenemos un Estado social. Por lo tanto, México es un Estado federal social de derecho, con un sistema de gobierno de república laica, presidencialista, democrática, representativa. Analicemos el caso de Argentina. Artículo 1. La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según lo establece la presente Constitución. El artículo 2. El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. El sistema de gobierno en Argentina es el representativo, es decir, aquel en el cual existen representantes que ejercen el poder público. Asimismo, este sistema es republicano. Por lo tanto, el cargo de jefe de Estado está sujeto a elección. Nótese que no se hace mención en este artículo de la existencia de un sistema democrático, solo se habla de sistema representativo. Por otra parte, en lo relativo a la forma del Estado, no se hace mención a la forma según los derechos económicos constitucionales, ni se hace mención al Estado de Derecho. Pero sí se deja claro que estamos en presencia de un Estado federal, concepto suficientemente desarrollado hasta este punto. Asimismo, es el primero de los ordenamientos jurídicos que no parece separar a la Iglesia del Estado.
cuando dispone que el gobierno federal o nación sostiene el culto católico apostólico romano, lo que nos hace entender que Argentina no es un estado laico. Es así que hasta este punto el sistema de gobierno de Argentina es de república teocrática católica representativa, pero el asunto sobre la religión prefiero dejarlo para el final. Para terminar con su sistema de gobierno, nos queda preguntarnos si existe un modelo democrático en esta Constitución, pues la existencia de un modelo representativo no debe confundirse con la democracia representativa. La soberanía popular se consagra en el artículo 22. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste comete delito de sedición. Ya aquí se expresa la soberanía popular, pues el pueblo gobierna a través de sus representantes, lo que viene a indicar que los gobernantes no son soberanos, sino simples representantes del pueblo. Asimismo, menciona que ningún grupo puede atribuirse los derechos del pueblo, afirmación que ratifica el sentido de soberanía popular que contiene este artículo. También se hace referencia al sistema democrático en el artículo 36, el cual establece: esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático. Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. Este fragmento del artículo deja bastante claro la existencia de un régimen democrático en Argentina. Y un fragmento del artículo 38 dispone que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático, lo que se traduce en prueba del pluralismo político. Es así que la Constitución de Argentina adopta un sistema democrático. Además, el artículo 94 nos revela que en Argentina existe un sistema presidencialista. Con respecto a su forma de Estado, Argentina es un Estado federal, y nos falta preguntarnos si adopta al Estado social de derecho como las anteriores constituciones. Vemos por una parte que los derechos sociales referentes a la actividad laboral, a la familia y a la seguridad social se encuentran presentes en el artículo 14 bis de la Constitución. Por lo tanto, materialmente hablando, Argentina es un Estado social, según el contenido de su Constitución. Ahora indaguemos si concurren los elementos del Estado de Derecho. Con respecto al Estado de Derecho, el artículo 29 consagra la división de poderes. Asimismo, a lo largo de la Constitución, vemos la existencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, los cuales son autónomos entre sí. El artículo 31 consagra la supremacía constitucional, cuando dispone: esta Constitución, las leyes de la nación que en consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. No obstante, cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859. Este artículo nos puede hacer pensar que existen más normas supremas que la Constitución, por lo tanto debe leerse conjuntamente con los siguientes artículos. Artículo 27. El gobierno federal está obligado a afianzar las relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Artículo 28. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, lo que nos hace ver que los tratados y leyes están subordinados a la Constitución, siendo que esta es la verdadera norma suprema. El mismo artículo 31 consagra el principio de legalidad, cuando hace referencia al carácter de la ley. Mismo principio, pero limitado al área penal, se establece en el artículo 18. El control de la constitucionalidad se establece en el artículo 43, y al hacer un estudio de la Constitución, vemos que el procedimiento de elección del poder legislativo y ejecutivo es un procedimiento democrático, concurriendo los requisitos suficientes para decir que Argentina es materialmente un Estado de derecho. Es así que Argentina es un Estado federal, social de derecho y con un sistema de gobierno de república democrática representativa. Pero aún nos queda aclarar si Argentina es un Estado teocrático por la afirmación que proviene del artículo 2 al establecer al sistema de gobierno como católico. Como ya se dijo, en teocracia no se separa al Estado de la Iglesia, y en este Estado las autoridades de la Iglesia son las autoridades que gobiernan. Debemos entender
que el Estado teocrático es incompatible con el modelo de república democrática, donde el jefe de Estado debe ser electo por el pueblo, quien es verdaderamente el soberano, a diferencia de la teocracia, donde el jefe de Estado solo puede ser una autoridad de la Iglesia, y este, como es un emisario de Dios, es el verdadero soberano en la tierra. Asimismo, la supremacía constitucional y separación de poderes que forman parte del Estado de Derecho hace imposible considerar que la teocracia sea un Estado de Derecho, pues las normas de la Iglesia no podrían estar sobre la Constitución y la ley. Dicho eso, concluyo que existen suficientes elementos para desechar la tesis de que Argentina es un Estado teocrático. Lo que sí es cierto es que tiene una tendencia católica reconocida a nivel constitucional. Bien, pasemos a resumir lo estudiado y a comparar los sistemas de gobiernos y formas de Estado de los países analizados. Pero antes te informo que en la descripción estarán un conjunto de links para que vean algunos videos donde se explica de forma más profunda temas como la democracia y el Estado de Derecho, entre otros conceptos. Dicho eso, hagamos la comparación. Primero, según el sistema de gobierno. Todos los países estudiados presentan como factor común que poseen un sistema democrático. Por otra parte, España tiene un sistema de monarquía parlamentaria, a diferencia de los demás países que presentan un sistema de república presidencialista. Segundo, comparemos las formas de los estados. Todos los países analizados responden al modelo de Estado social de derecho. Sin embargo, Venezuela es el único de estos países que adopta el Estado de justicia, cosa que no necesariamente lo diferencia mucho de los demás países que adoptan el Estado de Derecho, pues allí también la justicia puede tener un gran valor. Ahora bien, las mayores diferencias las podemos ver con respecto a la división político-territorial, donde tenemos como estados federales a Venezuela, España, México y Argentina, y como estados unitarios tenemos a Colombia y a Chile. Ninguno de estos países posee un sistema de estado confederado. Por último, concluyo que todos los estados son laicos, pero se debe hacer mención a que México es el país en el cual la Constitución es más explícita al realizar la separación entre Iglesia y Estado. Y por otra parte, Argentina es un estado que, si bien al analizar su Constitución se puede entender como laico, hay que reconocer que tiene una tendencia católica. Dicho eso, terminamos con este video y me gustaría que dejaras en los comentarios qué otros países te gustaría que se compararan en estos videos. Dicho eso, nos vemos en el próximo video.